noches a todos los que nos están acompañando hoy nuevamente en un espacio de la Sociedad Colombiana de Pediatría, un espacio que busca hacer educación médica continua con temas de actualidad. El día de hoy tenemos un tema muy relevante, muy actualizado y tenemos mejor aún la compañía de una persona a la cual queremos mucho desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, desde la Asociación Colombiana de Infectología a nivel nacional, una persona muy reconocida y muy querida como es el doctor Enrique Gutiérrez Sarabia. Hoy vamos a hablar de zoonosis y vamos a hablar también de la viruela símica, como se le ha denominado actualmente. El doctor Enrique es médico cirujano de la Universidad Nacional, es profesor emérito del Hospital Militar Central y de la Universidad Militar Nueva Granada. Fue jefe del Departamento de Pediatría del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Militar Central hasta su retiro en 1998. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y de la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central. Y nos ha acompañado en muchos de nuestros eventos y nos ha asesorado y ha sido un gran docente, un gran maestro y un gran amigo para muchos de los infectólogos del país y para muchos pediatras, como lo mencioné anteriormente. No siendo más, le doy la bienvenida al doctor Enrique diciéndole que es un placer estar hoy aquí acompañándolo y estamos súper atentos a todo el conocimiento que hoy nos quiere compartir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia, muy querida, realmente es un gusto muy grande poder compartir esta mesa contigo y con la gente que nos esté acompañando. Entonces, para no quitarnos más tiempo, quiero empezar esto con unos comentarios que son los siguientes. Este tema de la zoonosis es un tema que me ha venido preocupando desde hace mucho tiempo y ahora verás la razón de eso, ¿no es cierto? Y el otro tema que siempre tuvo un especial interés de mi parte fue el estudio de los murciélagos. Eso que casi que es otra charla para conocer esos animales tan maravillosos. Son increíbles. Entonces, en eso andaba yo cuando se nos metió la viruela del mico, del simio. Esa es la razón por la cual, partiendo este tema, no sé si alcancemos a hablar de otras zoonosis diferentes y el papel que juegan los murciélagos con las zoonosis. Ya mirar eso miraremos posteriormente. Entonces, quiero mostrar la primera diapositiva, la segunda ya, y tal vez definir qué son las enfermedades zoonóticas. Son un grupo grande de enfermedades infecciosas transmitidas de forma natural entre animales silvestres y domésticos y los seres humanos. También existe la antropozoonosis, que son las enfermedades que los seres humanos transmiten a los animales. Y aquí hay algunos ejemplos de esto. Aquí les quiero mostrar, porque muchas zoonosis requieren de vectores. Y mucho se habló de estos dos vectores en relación con la epidemia del SARS-CoV-2. El pangolín, que es como un oso hormiguero muy típico de la China, y la famosa la civeta que es un felino absolutamente hermoso. Entonces, algunos de los brotes de enfermedades zoonóticas a nivel mundial. En los últimos años, ustedes lo recuerdan, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o sea, el MERS, el síndrome respiratorio UCB, o sea, el SARS, la gripe aviar H5N1, ya miraremos un poquito de eso, el ébola y muchas cosas más que afectan a los humanos y que a veces tienen vectores, como los zancudos, como las garrapatas, etc. De eso puedo mencionar el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, el chagas, etc. Pero miren estos datos. En julio 6 se celebra el Día Mundial de la Zoonosis. Y miren las cifras. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son de origen zoonótico. Por lo menos el 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en el humano, estamos incluyendo el ébola, el VIH y la influenza, tienen un origen animal.
el 80% de los agentes patógenos que se pueden utilizar con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Acuérdense que en el CDC de Atlanta y en el laboratorio de Moscú existen guardadas en unos laboratorios con bionivel de seguridad 4, P4, cepas del virus original de la viruela y cepas de otros virus peligrosísimos, que hay discusión si se deben destruir, si se deben guardar, en fin. Y otro punto es que 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. Y esto era como una caricatura que ustedes la habrán visto, es como un chiste, pero fíjense ustedes que no es tan chistoso, porque es una realidad absoluta. Aquí este pollito, esta gallina, nos recuerda la gripe aviar. Y la gripe aviar, acuérdense ustedes que a finales del siglo pasado, 1998-99, se desató una pandemia en aves de corral con el virus de la influenza H5N1 que implicó el sacrificio de millones de aves de corral, tratando de contener la propagación del H5N1. Después nos llega la peste porcina, más llamada porcina, porque realmente debió llamarse la mexicana, H1N1 en 2008-2009, las vacas locas, acuérdense de la encefalitis espongiforme bovina, los virus lentos, etcétera. Aparece el COVID-19 y finalmente nos visita la viruela del mono. Y la caricatura se completa con este médico que no sabe si es médico o es veterinario. Y las peores epidemias de la historia reciente, aquí muestro algunas de ellas, como la influenza anual, la influenza estacional todos los años, con más de 1.000 millones de infectados en el mundo y más de 100 a 200 muertes. Este es la gripe, la influenza porcina, el H1N1, que se inició en México, no en Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo el diagnóstico del virus, pero se inició en México. Los costos en dólares gigantescos, son miles de millones. El ébola en el Congo, que aparece en 1976. El Marburgo, también por el 67, por esos mismos años, aparece el MERS, aparece el SARS, aparece la influenza aviar H7N9, están dando. En Malasia aparece el virus de Nipah, después hablaremos de eso si hay tiempo. El virus de Nipah, bueno, el COVID, que está vigente, y en la China, en 2003, que aparece el H5N1 viral, que ya lo mencioné. Estas todas son enfermedades de origen zoonótico. La amenaza de estas enfermedades, sobre eso quiero decir que muchas de las personas sufrirán por lo menos 2 pandemias en el curso de su vida. Para mí, este SARS-CoV-2 es mi 4ª pandemia. Y después, la primera fue en 1957, estaba yo en el colegio, eso fue la influenza, la gripa asiática del 1970 y 60 y, sí, bueno, después en el 69 vino la gripe de China, la del 2009 y finalmente la que estamos viendo ahora. Esta es mi 4ª pandemia. Y aquí déjenme mostrarles la mortalidad por emergencia de zoonosis virales desde 1918 hasta el 2020. Obviamente no voy a leer esto, pero aquí se muestra los virus implicados. Aquí está la influenza española del 18 con 50 millones de muertes, cuando la población mundial era de 1.830.000 habitantes, 27.000 muertes por millón. El hantavirus del 51 con una mortalidad de 46.000, la influenza H2N2 del 57, que fue la gripe asiática que les mencioné, fue mi primera pandemia. Después el virus de Marburgo, que no lo he vuelto a oír mencionar, el H3N2 del 68, que fue la influenza de Hong Kong, con más de 1 millón de muertos, igual que la del 57. En ese momento ya había más de 3.000 millones de habitantes en la Tierra. Bueno, y así podemos, el ébola, por ejemplo, una mortalidad importante,
la fiebre del Valle de Rift, el Nipah, que si hay tiempo lo menciono más tarde, el SARS, el chikungunya, en fin, hasta llegar al COVID-19. Entonces los expertos señalan que otros 1.7 millones de virus actualmente no descubiertos viven en mamíferos y en aves, de los cuales más de 800.000 podrían tener la capacidad de infectar a los seres humanos y causar pandemias. Proteger el medio ambiente, este es el mensaje. La mejor vacuna es esa frente a las pandemias que están por venir. La naturaleza está al borde del colapso y en las próximas décadas podrían desaparecer más de 1 millón de especies. En un mundo tan globalizado, cualquier enfermedad infecciosa tiene el potencial de adquirir una dimensión planetaria en unas pocas semanas. Un virus puede llegar de la parte más recóndita de India a nuestro continente en 24 horas. Y ahora sí miremos un poquito más de cerca lo que es la viruela del simio. Es la viruela del mono, es una ortopoxvirosis simia. Es una enfermedad zoonótica viral considerada rara, cuyo patógeno puede transmitirse a hombres y zoonosis o antropozoonosis también. Se ha detectado casos de transmisión entre humanos. Esta enfermedad se describió por primera vez en el año 1958 en colonias de monos que estaban usados con fines de investigación. De ahí el nombre de eso. Y el primer caso en humanos se informó en 1970 en el Congo. Pese a que su nombre involucra a los simios, la mayoría de los animales susceptibles son roedores, tales como los lirones, la ardilla rayada, es una ardilla que tiene 3 rayas en la espalda, los perros de las praderas, etcétera, que han sido portadores del virus. Esta es la clasificación del CIE. Se encuentra habitualmente en África Central y Occidental, donde hay selvas tropicales, donde viven los animales salvajes que pueden ser portadores del virus. Zoonosis viral, causada por el virus de la viruela símica, que es un ortopoxvirus que incluye al virus de la viruela humana. 2 cepas diferenciadas, la cepa de la cuenca del Congo en África Central y la de África Occidental. Aquí está el mapa, aquí está África Central y África Occidental, donde se han aislado las cepas. En realidad es una enfermedad rara, autolimitada, que no ha llamado mucho la atención desde que se descubrió hace 70 años. La frecuencia y la distribución geográfica varía, pero quiero recordarles que recientemente se han planteado preocupaciones por la aparición del de este poxvirus, como la semejanza de su presentación clínica con la viruela, una enfermedad mortal a nivel mundial que se erradicó hace más de 40 años. Recuerde que hay dos clades de este virus, uno de África Central, que es el más peligroso, y otro de África Occidental, el segundo clade, que es menos peligroso. Y los puntos claves que quiero resaltar de la viruela del simio es una zoonosis causada por el monkeypox virus. Es un virus DNA de cadena doble de la familia Poxviridae. Este monkeypox virus es una de las 4 especies de ortovirus patógenos para los humanos. Y los otros 3 son el virus de la viruela mayor, que fue el agente causal de la viruela, que ya fue erradicada en octubre del año 1977, el virus de la viruela menor y el virus de la viruela bovina. La frecuencia y la distribución geográfica de estos casos en África Central y el Oeste han venido aumentando en los últimos años y estos son los 2 claves genéticos que se han identificado. La presentación clínica de la viruela del simio es similar a la viruela en relación con los síntomas, la aparición del rash, la distribución, pero mucho menos grave y con mucho menos letalidad y cicatrización. La mayoría de los casos confirmados han sido en menos de 40 años, en menores de 40 años y con una edad media de 31 años. Una población nacida después de la suspensión de la vacunación. Acuérdense que la vacunación de la viruela se suspendió en 1978, 79, y 78, 77, y 3 años más tarde, la viruela, en 1980, la viruela se declaró erradicada de este planeta, siendo la primera enfermedad que se logra erradicar.
También el virus está el virus de la vaccinia, pero el virus derivado de las vacas, de los búfalos y eventualmente de los camellos. Este virus infecta una gran cantidad de mamíferos, pero, ojo, el reservorio natural del virus no se conoce, sigue siendo desconocido. Actualmente, desde el primer caso de la viruela del simio, el 6 de mayo del 2022, han llegado informes de más de 30 países. Acuérdense que eso se inició en el Reino Unido, o se identificó primero el Reino Unido, España, Portugal a la cabeza. Estos casos no tenían antecedente de viaje a áreas endémicas de África y la mayoría se detectaron en clínicas de salud sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual. Ya miraremos eso luego. Actualmente estos brotes se habían limitado a África, como les dice, pero hubo un brote impresionante en los Estados Unidos muy grande en el año 2003. Esto no es nuevo. Durante el cual 47 personas se infectaron en 6 estados. Y se atribuyó a una rata, a ardillas de rayas, que les dije, a lirores, etcétera, y que habían infectado los perros de la pradera, que son como unos roedores muy queridos por los que gustan de mascotas. Y aquí les quiero mostrar esta gráfica que nos muestra la cantidad de casos en España, en el Reino Unido, en Portugal, y miren ustedes todos los países que han venido demostrando casos, 10 en Estados Unidos, Francia, República Checa, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos casos son a mayo 25 de este año, con 219 casos confirmados, y hasta el 31 del mes pasado, hace 2 días, se han notificado más de 550 casos, ya sea sospechosos o confirmados, en más de 30 países. Ya está descrita la presencia en Argentina, en México, en Ecuador se está estudiando, creo que ya está confirmado, y aquí en Colombia también se está realizando un turista español al que le fue descubierta la enfermedad en su país natal y había presentado el virus y estaba asintomático cuando estaba visitando el territorio nacional. Yo no tengo ninguna duda de que esta viruela nos va a visitar. Y miremos ahora en detalle algunas de las características de esa enfermedad. Ya les dije, este virus fue identificado por primera vez por este médico en años 1958 en monos de laboratorio. Se define como una zoonosis viral producida por ortopoxvirus de la familia Posviridae, formada por virus ADN de doble cadena, que incluye 3 especies, viruela y vaccinia, que afectan a los mamíferos. Ya sabemos que se originó en África Central y Occidental, donde existen las 2 cepas virales clasificadas. Desde el punto de vista epidemiológico, hay una transmisión no zoonótica y una transmisión zoonótica. La transmisión no zoonótica se produce por contacto físico directo, incluyendo contacto sexual. No es de transmisión sexual. No es de transmisión sexual, puesto que no se transmite a través del coito, pero se transmite por la cercanía de quien está ejerciendo la actividad sexual durante un tiempo prolongado. También por vía respiratoria a través de goticas, y se produce una viremia, por lo que es posible la transmisión madre-feto. Y la transmisión zoonótica por manipulación o consumo de carne infectada, mordeduras o rasguños de animales infectados o contacto con las lesiones. Aquí está lo que se sabía hasta el 25 de mayo de este año, 219 casos confirmados en esta fecha, el origen de esto y los países que reportaron la enfermedad hasta el 25 de mayo. Estas son las regiones endémicas y estas son las regiones epidémicas no endémicas. Desde el punto de vista de sus manifestaciones y patogenia, el periodo de incubación se estima en 10 días, con un promedio de 4 a 40 días, con unos pródromos consistentes en fiebre, en cefalea, síntomas respiratorios, y una cosa muy importante en este tipo de enfermedad es la inflamación de los ganglios linfáticos y mialgias y malestar general. La fase exantemática, que dura de 2 a 4 semanas, aparece la erupción en forma de primero mácula, pápula, ampolla, costra, etcétera,
es un exantema centrífugo que compromete cara, palmas y plantas y puede ser típico que todas las lesiones de la piel están en la misma fase de evolución, a diferencia de la varicela. Acuérdense que en la varicela había diferentes fases de evolución de la enfermedad. Entonces la fiebre y la inflamación preceden en 1 o de 2 a 4 días la aparición del exantema. Esta es la fase preeructiva, con fiebre y los ganglios inflamados, aparece el exantema y la mortalidad atribuible es baja, de 1 a 3% en la cepa occidental, en el clado occidental, y 10% en el clado central. El diagnóstico, definición de caso sospechoso, el exantema vesicular sin causa explicable en cualquier parte del cuerpo, a las 72 horas de presentar el cuadro febril, asociado, como dijimos, a los linfadenopatías, a las mialgias, etcétera, en un paciente procedente de un área no endémica en que se han descartado otras causas comunes. Y se confirma por la relación en cadena de polismerasa, PCR, en tiempo real, o secuenciación del ADN en una muestra biológica. No hay tratamiento, usualmente su curso es limitado y remite espontáneamente en 2 a 4 semanas. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos y en niños pueden presentarse casos más complicados y potencialmente mortales. No hay tratamiento específico, las medidas son de soporte y existen algunos antivirales con estudios in vitro como el tecofirimat, el tenofovir y el risufovir, que no hay mucha evidencia de investigación en estos casos. Y su uso no está muy disponible y se ve limitado a ciertas zonas. La prevención, el periodo de mayor riesgo es la fase del exantema, con la erupción cutánea. Por eso el personal de salud tiene que asegurar todas las precauciones de contacto, de gotas gruesas, etc. Y el aislamiento se debe mantener hasta que remitan todas las lesiones. Los contactos de caso confirmado deben aislarse por lo menos 21 días. Los familiares y los cuidadores de casos confirmados tienen que evitar el contacto con las lesiones, usar guantes, lavado de manos y todas las medidas de prevención. La vacuna que se administró hasta 1977 todavía puede conferir eventualmente algún grado de protección contra esta enfermedad, los que la recibimos. Miremos la evolución de las lesiones rápidamente. Este es el escenario: mácula, pápula, vesícula, pústula y costras. Aparecen con un intervalo de 1 o 2 días la mayoría de ellos, y aquí se describe cómo van evolucionando y cómo han llegado hasta el final de la segunda semana, en que las pústulas se han formado en costras y más costras, y permanecen durante aproximadamente una semana antes de que comiencen a caerse, y ahí marca el final de la enfermedad. Algunos ejemplos de estos casos que aparecieron en este Journal en las clínicas médicas infecciosas de Norteamérica, donde tomé estas fotos, se ve en los niños, miren ustedes, el predominio en la cara, en la cara, en la cara y en la cara. Estos son pacientes de Nigeria. Y también estas maculopápulas se extienden hasta manos, miembros inferiores. Ya dijimos que era una distribución centrípeta, manos y pies, plantas y palmas, axilas y como se ven en estas fotos. Las zonas más afectadas son entonces la mucosa oral, 70%, los genitales, 30%, la conjuntiva palpebral, 20%, y la córnea a nivel del globo ocular. Suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 14 a 21 días. Y esto es como un recorderis, estos son casos de viruela, cuando existía la viruela, con los 4 tipos de viruela mayor. La viruela común o ordinaria, que era la más frecuente, 90% de los casos; la viruela modificada, leve en vacunados, que se presentaban en vacunados; la viruela lisa o plana, que es maligna; y obviamente la hemorrágica. Estos son raros, pero son casos mortales. Y finalmente, este era el tipo maligno plano, perdón. Y esta es la hemorrágica, que era prácticamente mortal. Algunas consideraciones con el tratamiento y la vacunación. No hay
tratamiento específico contra esta infección y los síntomas se suelen resolver espontáneamente. Es importante cuidar la erupción, dejar que se seque, cubrirlas con apósitos húmedos, evitar tocarla, en fin. Y recordar que la vacunación contra la viruela, quienes recibimos la vacuna, tiene una eficacia de prevención hasta el 85% aún. Las personas vacunadas contra la viruela, pues, ya les decía, tienen alguna protección contra la viruela del simio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vacunación contra la viruela se acabó en 1978 y ya no están disponibles en el mercado. Hay vacunas que se han desarrollado, como Invamun, Invamed, Gineo, ya veremos luego de estas vacunas, y la OMS está coordinando con el fabricante para mejorar el acceso a esta vacuna, pero no se recomienda en este momento la vacunación universal. El tratamiento, no hay tratamiento específico en este momento, pero los brotes se pueden controlar. La vacuna contra la viruela, el cidofovir, el ST246 y la inmunoglobulina vaccinia se pueden usar para controlar un brote de viruela del mono. La guía de los CDC se desarrolló utilizando la mejor información disponible sobre los beneficios y riesgos de la vacunación contra la viruela y el uso de drogas para prevención y manejo. Recomiendo consultar la guía clínica provisional del 2022, que está muy clara. En el momento en Estados Unidos se cuenta con 3 vacunas contra la viruela. La CAM 2000, las Jynneos, también conocida como Invamun o Invanex, son las 2 únicas vacunas contra la viruela autorizadas en Estados Unidos. La tercera vacuna es una vacuna de Aventis Pasteur, es una vacuna en investigación que se puede usar en una emergencia de viruela bajo mecanismo regulatorio y bajo la IND, que es el uso sin que esté aprobada la vacuna. Esta vacuna se administra por escarificación, tal como se administraba la vacuna hasta finales de los años 70. Cuando se administra adecuadamente antes de la exposición a la viruela del mono, son efectivas para proteger a las personas. Estas 2 vacunas son las que están autorizadas en Estados Unidos y Jynneos tiene licencia específica para prevenir la viruela del mono. La CAM 2000 es una vacuna con capacidad replicativa. Son virus de la vaccinia, replicativos. Se administra en dosis única por escarificación, tal como se administraba la vacuna de la viruela cuando estábamos en el colegio. Al ser una vacuna viva, está contraindicada en inmunodeprimidos, embarazadas, niños y personas con eczema. Acuérdense que la presencia de eczema o de dermatitis atópica, hablo de los años 60, 70, eran una contraindicación para la aplicación de la vacuna de viruela porque se podía diseminar, hacer reacciones graves e inclusive matar. Este Jynneos, la FDA autorizó, es una vacuna de replicación deficiente para la prevención de la viruela y ya habíamos dicho que es una vacuna de virus vivos atenuados. Se puede utilizar en mayores de 12 años, no se recomienda en menores de esta edad. Y Jynneos, y seguimos a diferencia de ACAM 2000 y de la de Sanofi Pasteur, Jynneos se administra por vía subcutánea en 2 dosis separadas por 4 semanas. Una dosis el día 0 y una dosis en la semana 4 para vacunados primarios. Individuos que nunca han recibido la vacuna contra la viruela o que no la recuerdan haberla recibido son candidatos. Bien, las personas previamente vacunadas pueden recibir una sola dosis. Como es una vacuna de replicación deficiente, se puede utilizar para la vacunación de personas mayores de 18 años con ciertas deficiencias o afecciones inmunitarias, como el VIH o la dermatitis atópica, que contraindicaban la aplicación de la vacuna original. Esta vacunación después de la exposición al virus todavía es posible. Después de la exposición al virus,
es posible vacunar. Sin embargo, cuanto antes una persona expuesta reciba la vacuna es mejor. Los CDC recomiendan que la vacuna se administre dentro de los 4 días posteriores a la fecha de exposición para prevenir o disminuir la aparición de la enfermedad. Si se administra entre 4 a 14 días después, la vacunación puede reducir los síntomas, pero no la puede prevenir. Los otros son medicamentos antivirales, como estos que están aquí, el cidofovir, brincidofovir, tecovirimat y la inmunoglobulina bacina. Estas drogas antivirales no se disponen muchos datos sobre la efectividad de estos antivirales en el tratamiento de estos casos. Y no es claro si una persona con infección grave por viruela del mono se va a beneficiar o no con cualquiera de estos antivirales, aunque su uso puede ser considerado en estos casos. El brincidofovir tiene un mejor perfil de seguridad comparado con el cidofovir. No se ha evidenciado toxicidad renal ni otros efectos adversos importantes. El tecovirimat, que es el ST246, pocos datos, no se dispone muy bien de ellos, sobre su efectividad en el tratamiento. En animales, los estudios han demostrado que es eficaz para la enfermedad inducida por los ortopoxvirus y los ensayos en humanos indicaron que el medicamento era seguro y tolerable con pocos efectos secundarios. La inmunoglobulina, hay pocos datos sobre su efectividad y las complicaciones y el uso se administra también bajo condiciones especiales. Eso les puedo decir. Bueno, yo creo que esta fue una visión muy rápida sobre esto que se está escribiendo, porque cada día con seguridad van a aparecer más y más información y más estudios sobre la viruela del simio. Y esta segunda parte voy a llegar hasta donde pueda, hasta donde el tiempo lo permita, pero quiero hablar de la zoonosis y el papel de los murciélagos. Muchos virus mortales se han originado en los murciélagos. El ébola, el Marburgo en África Occidental, el Nipah, también transportado por murciélagos con brotes en el sur y sudeste de Asia y con un grave potencial epidémico, y familia de los coronavirus, como el respiratorio, como el SARS y el MERS, que fueron causados por virus y que se originaron en los murciélagos. Existe la duda de este virus SARS-CoV-2, si también tiene su origen en los murciélagos, cosa que es bien probable. ¿Y por qué los murciélagos? Porque estos son un grupo, son animales espectaculares, realmente espectaculares. Son increíbles. Es el único mamífero que vuela. Hay más de 1.300 especies, más o menos el 20% de todas las especies de mamíferos están en todo el mundo, menos en el Ártico, el Antártico y algunas islas. Estos murciélagos aparecen por primera vez en los registros fósiles hace aproximadamente 50 millones de años y representan el tercer grupo de vertebrados voladores en la historia de la Tierra, después de los reptiles voladores, los pterosaurios y las aves. Ellos hibernan y migran o usan sitios de descanso para hibernar en grandes comunidades. Son miles y miles de estos animales hibernando. Y al ser los únicos capaces de volar con motor, existe una alta demanda metabólica para volar. Y esto, al hacerlo, eleva la temperatura corporal de los murciélagos, algo similar a lo que sucede con la fiebre en el ser humano, que se produce durante una respuesta inmunitaria. Esto significa que algunos virus que portan se han adaptado para ser más tolerantes a las temperaturas más altas, lo cual es una mala noticia para otros animales. Ellos viven en colonias de miles y miles de animales. Habitantes de muchas partes comen murciélagos y los venden en mercados de animales vivos. Fueron la fuente del SARS y probablemente en ese tan discutido brote que comenzó en Wuhan. Viven en grandes colonias en cuevas donde son ideales las condiciones de hacinamiento y transmisión de un organismo a otro de cantidad de virus. Hay de diferentes tamaños, desde muy pequeñitos, pequeñitos, hasta gigantes. Este es el zorro volador,
que tiene la envergadura, puede tener 1,70 metros. Ya miraremos después. Estos son los zorros voladores muy de Australia y de otras regiones del Pacífico Occidental. La mayoría de estos zorros voladores son fructívoros, se alimentan de frutas, tomando el agua con azúcar en los bebederos de los colibríes, además. Aquí quiero mostrarles rápidamente diferentes filovirus, paramyxovirus, el murciélago australiano de lisavirus. Aquí están los murciélagos que se alimentan de frutas, que son estos. Y estos murciélagos frugívoros son responsables del ébola, del Marburgo y de la infección de estos animales. Y los paramyxovirus, como el Nipah, el Hendra y el Menangle, ahora miraremos que afectan los caballos y eventualmente el ser humano. No me voy a referir a los coronavirus, porque eso ya está muy traqueado, pero están transmitidos por los murciélagos de herradura. Bueno, el virus del ébola. Normalmente los síntomas comienzan 2 días a 3 semanas después de haberse contraído el virus, con síntomas como fiebre, mialgias, cefalea, etc., náuseas, diarrea, fallo renal, fallo hepático y complicaciones hemorrágicas. No hay tratamiento específico, ya se está trabajando en una vacuna, de hecho, hay una vacuna aprobada y que parece ser bastante efectiva, una efectividad cercana al 100%. Un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo tras la muerte de 17 personas en mayo del 2018. ¿Cómo se transmiten? Es uno de los virus más peligrosos para el ser humano. Se identificó en años 1916 en la República Democrática del Congo y Sudán, con varios vectores, y se encuentra también en murciélagos de la familia de estos que alojan virus, también en gorilas, chimpancés, puercoespines y antílopes. Los síntomas, inicialmente fiebre de aparición muy rápida, con gran debilidad, mialgias, cefalea, luego diarrea, vómito, erupción cutánea, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hemorragias internas y externas, y se transmite por contacto directo con sangre infectada, excrementos o sudor. Relación sexual con una persona infectada, manejo sin protección de cadáveres, los cadáveres contaminan, o la manipulación de objetos infectados. Ya hay una vacuna que parece ser bastante efectiva y hay un ciclo zoótico del ébola que se transmite entre animales únicamente y un ciclo epizootico de animales que vienen del ciclo zoótico producen una epizootia en animales silvestres y finalmente pueden llegar al hombre. Miren ustedes los casos y las muertes del ébola Zaire desde el año 1976 hasta el 2003. En este año hubo 2 epidemias muy grandes, que fue la del 76 y la del 95. Esto es en rojo el número de casos en humanos y el número de muertos en negro. Mira, 315 casos en humanos y 256 muertos. Fueron las epidemias más devastadoras. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, con una frecuencia entre el 50 y el 90% de los infectados se mueren. El virus se contrae mediante contacto con sangre, ya vimos, manejando muertos. Una vez que el paciente se infecta, puede contagiarse a otras personas y así es sucesivamente. Algunas personas con el virus de ébola, miren ustedes, estos sistemas tan terribles. El brote más reciente fue en diciembre de 2014 en Guinea-Conakry, que se extendió a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Llegó a Estados Unidos, España, Malí y Reino Unido. La OMS declaró el fin de la epidemia el 29 de marzo del 16, pero mantiene vigilancia en los países afectados por la aparición de casos. Se registraron más de 28.000 casos y más de 11.000 muertos en 2017. Entonces, aquí están las diferentes cepas que se han descubierto del ébola. El ébola Zaire, más de 2.000 casos, más de 2.000, el ébola Sudán, el ébola Bundeburgo, el ébola de Costa de Marfil y el ébola Reston, que tal vez fue de los últimos en aparecer. Estos son los sitios afectados. El origen probablemente es el murciélago de la fruta,
pero se han detectado casos en gorilas, en monos, en antílopes. Acuérdense que es usual que en estas regiones de África se consuma carne de mono, el contagio se transmite por fluidos corporales, el hombre presenta virus en el semen hasta 7 semanas después de la recuperación. Y los síntomas, una incubación de 20 a 21 días, fiebre, malestar, etcétera, etcétera, aparición y no hay un tratamiento específico. Como ellos comen carne de caza, murciélagos, micos, etcétera, esto es en Ghana, preparando para cocinar, los fritan. El consumo humano de carnes de animales ecuatoriales en África está ligado a la transmisión de varias enfermedades humanas, entre ellos el ébola. Acuérdense que el consumo en los mercados de Wuhan de murciélagos también se atribuyó la enfermedad actual. Hace mucho rato que yo no oigo hablar del virus de Marburgo, pero es otro virus que produce grandes mortalidades cuando aparecía. Es similar al virus del ébola, uno de los grandes agentes patógenos más agresivos para los seres humanos. El primer brote se identificó en Alemania en año 1906-7, mientras científicos de un laboratorio trabajan con cultivos de células de riñones del mono verde africano, que estaban infectadas por el virus. Fueron 37 contagiados, de los cuales murieron 7. La tasa de mortalidad va del 25 al 80%, y el peor brote fue en el año 2004 en Angola, donde de 374 infectados fallecieron 329. Este virus Menangle, que lo mostré en la diapositiva donde estaban los murciélagos y los virus, es una enfermedad, bueno, no muy conocida. Es un virus RNA monocatenario de los paramyxovirus, género Rubulavirus, que puede provocar enfermedades en humanos y cerdos. Los reservorios son los murciélagos frugívoros, y el primer aislamiento se hizo en el año 1999 en una granja de cerdos situado en Menage, que es cerca de Sydney, en Australia. Este brote afectó a muchos animales y a 2 personas, siendo el único que se ha producido en la actualidad. El reservorio parece ser murciélagos voladores australianos, los zorros voladores, y se han detectado anticuerpos en ejemplares que capturaron. No me detengo mucho en esto porque es una enfermedad muy rara transmitida por los cerdos. Y esa es una historia muy linda. Esta sí déjeme contarle. Esto es Australia. Esta región es la costa este de Australia, donde se encuentra una ciudad, bueno, ahorita después me acuerdo de esto, y en esta ciudad, o muy cerca de esta ciudad, en una región llamada Hendra, se encuentra una cría de caballos muy importante, cría de caballos de carreras, de caballos finos, pura sangre, y se reproducen, porque es una cosa de reproducción de caballos supremamente finos, más que todo para cría y carreras de caballos. Aquí les quiero mostrar esta diapositiva con esta subfamilia, los Paramyxoviridae, que tienen varios géneros, pero me detengo en estos géneros. Epinavirus, que causa los virus Hendra, y los virus Nipah, que causan la enfermedad de Hendra y la enfermedad de Nipah. No me refiero a estos, sino quiero enfocar en estos dos. En esa finca, en algún momento, la señora que cuidaba, o los criadores de caballos muy finos, los cepillan, los consienten, sacan las crías, una buena mañana fueron donde están los caballos guardados, y un señor notó que uno de estos caballos estaba bastante inquieto, muy inquieto, y eventualmente le abrió la puerta, el caballo salió como loco, empezó a brincar hasta que quedó muerto, y tuvo, pues, parió su feto que estaba esperando, otro caso de caballo que murió. Entonces se murieron como 4 caballos, y de los 4 cuidadores de estos caballos humanos, se murió uno de ellos. Mirando estas cosas y tratando de buscar explicación de cómo salió este virus y cómo infectó a los caballos,
ustedes recuerdan que los murciélagos, que son millones, con muchísima frecuencia, se cuelgan de las ramas de los árboles, en cualquier sitio. Y esta es la foto del zorro volador, el murciélago más grande del planeta. Puede medir 1,70 metros de envergadura y pesar varios kilos de peso. Y esto es lo que se supone que sucedió. Estos caballos en los potreros, cuando hay mucho sol, se van a refugiar bajo la sombra de los árboles donde han dormido los murciélagos, y estos murciélagos han defecado y han orinado, y los caballos fácilmente, comiendo el pasto de allí, se infectan y se transmiten de caballo a caballo, de transmisión a humano, y lo mismo sucede por este otro lado, con los murciélagos que comen frutas. Ese es el problema. Y este es el virus Hendra. Es un virus, es uno de los más letales virus australianos. La ciudad, ya me acordé, se llama Brisbane. Ustedes se acuerdan Brisbane porque Brisbane de una cepa de vacuna de influenza que conformó muchísimas vacunas de influenza, la cepa Brisbane. Bien, entonces, el Hendra es uno de los más letales virus australianos. Aproximadamente 75% mueren los caballos y 57% mueren los monos infectados. Estos son el zorro volador, que lleva el Hendra, el sitio de distribución del virus Hendra en la costa este de Australia. Y los caballos, ya les dijimos, los pueden contraer comiendo pasto infectado. Y los síntomas en los caballos pueden incluir, es un comienzo brusco, como les mostré, que el caballo salió corriendo. Aumenta, hacen fiebre, se deprimen, tienen problemas respiratorios, y esto es muy notorio, una descarga nasal sanguinolenta en los caballos. Hay calambres y hay incontinencia urinaria. En los seres humanos producen fiebre, tos, dolor de garganta, letargia, pero puede llegar a la parte grave y producir meningitis o encefalitis, y ahí presentan cefalea, fiebre muy alta, mareos, convulsiones y finalmente coma. Ese es el virus de Hendra. El otro virus que quiero mencionarles es el virus de Nipah, que es un virus bien complicado. Este es el zorro volador. Más que todo, bueno, el origen de este virus de Nipah se identificó por primera vez en el año 1999 durante un brote en criaderos de cerdos en Malasia y en Singapur. Su nombre se debe a eso, a Nipah. Era una villa, una pequeña ciudad de Malasia. Y brotes subsiguientes se fueron fueron sin huéspedes intermediarios. En Bangladesh, en 2004, los humanos infectados por consumir agua infectada o algunas frutas. Se transmite consumiendo frutas contaminadas por infectados o consumiendo carne de cerdos infectados. Se transmite al ser humano y a través de contacto con otros infectados por el virus de Nipah. Los síntomas puede ir de formas asintomáticas hasta infecciones agudas con síndrome respiratorio, de dificultad respiratoria o una encefalitis fatal. Después de la exposición y un periodo de incubación que varía de 5 a 14 días, la enfermedad se presenta de 3 a 14 días de fiebre con cefalea, seguida de adormecimiento, desorientación, confusión mental, y progresan hasta el coma dentro de 24 a 48 horas. Se parece que es muy rápido. No, creo que hay una vacuna en investigación y hay que prevenir con eso. Y la otra que quiero mencionar rápidamente es la fiebre de Lassa. La fiebre de Lassa, esta ya no más murciélagos, ahora son los roedores. Acuérdense que los roedores, la cantidad de roedores vectores de enfermedades humanas, acuérdense de las famosas epidemias bulosas
en la Edad Media eran transmitidas por ratas, son mucho más transmisores que los murciélagos. Entonces, el virus está contenida en las heces de los roedores. Estas heces secas en polvo se transportan por el aire, se inhalan y los síntomas producen dolor, mialgia, fiebre, cefalea, tos, malestar respiratorio agudo. El primer caso de fiebre de Lassa fue reportado en Nigeria en 1950 en una enfermera y ahora se encuentra propagado por todo el continente en la zona occidental, donde los investigadores creen que el 15% de las ratas son portadoras de Lassa. Los síntomas, les dije, fiebre alta, hemorragias mucosas, edema de la cara, cansancio muscular. No obstante, el 80% de los casos son asintomáticos y el virus se aisló por primera vez en el año 1969. Y la otra enfermedad es el hantavirus, el contagio con hantavirus. El virus hanta se conoce por una zoonosis por los roedores a través de excrementos, saliva y orina. El virus provoca un tipo de fiebre hemorrágica viral que afecta pulmones y corazón, y entre los síntomas están cefaleas, mialgias, no hay tratamiento, se está investigando una vacuna, y en 1930 se notificado en Europa y Asia brotes de lo que en esa época se pensaba que era la fiebre hemorrágica con síndrome renal, pero fue en el año 78 cuando se confirmó que los roedores servían de portadores del virus. Ellos lo excretan en las heces. Esas heces infectadas secas, contenidas en el polvo, se transportan por el aire, el ser humano las inhala y desarrolla el cuadro clínico. Y miren ustedes, el 50% de las infecciones por hantavirus de las personas infectadas se mueren. El contagio del hantavirus se da por inhalación, como les dije ya, de heces u orina. Este virus se encuentra, ya vimos que eran los roedores, los síntomas, la inhalación, el malestar, estoy repitiendo lo que ya dije, no existe tratamiento y se está trabajando en una vacuna de estas. Y ya les dije que esto apareció en las orillas del río Hanta en Corea del Sur, de ahí su nombre, cuando afectó 5.000 soldados de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, de los cuales 300 fallecieron. Les repito, el 50% de los infectados se muere. Bueno, yo creo que con esto quiero terminar esta visión muy sintética y muy a vuelo de pájaro, donde quise mostrar lo que son las zoonosis virales, la importancia de las zoonosis virales en cuanto a causa de infecciones en humanos. 60% de las zoonosis, de las infecciones en humanos son de origen zoonótico. También quise mostrar, porque se me metió en la mitad, la viruela del simio, la viruela símica, en la cual quise hacer un resumen muy sucinto, porque ya hay mucha información. La verdad que están saliendo muchos papers, muchos trabajos sobre la viruela del simio, muchos. También quise hacerlo de forma resumida, mirar un poco acerca de las vacunas disponibles, de los medicamentos con uso potencial para el manejo de esta enfermedad, y finalmente la importancia de los vampiros como vectores, como transmisores de enfermedades zoonóticas, en los cuales mencioné varios de ellos, y terminé con las zoonosis producidas por las ratas. Yo creo que aquí termino, creo que vamos bien de tiempo, si no me equivoco. A ver, 8:23. Creo que vamos bien de tiempo. Vamos súper bien. Y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctora Claudia, también por su paciencia al tolerar esta cháchara. Y bueno, quedo atento a que la doctora Claudia continúe con sus intervenciones. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias, y quedo atento a sus comentarios. Doctor, no, muchas gracias a usted por la presentación, definitivamente muy ilustrada, muy clara para todos. En realidad, los comentarios en la caja de preguntas son de felicitación por la excelente charla. Hay hasta el momento una sola pregunta y es las secuelas. Como dice, como secuelas quedan las cicatrices en la viruela, como las vemos en los libros, es como la pregunta que hace. Exactamente.
Exactamente, exactamente. Es que el cuadro clínico, yo pienso que el diagnóstico, pudiendo establecer la existencia de contacto con una persona infectada y la aparición tan clásica de este tipo de lesiones en la cara, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, de vesículas, pápulas, vesículas, pústulas, costra, etcétera. Toda la evolución igual a la viruela. Enfrente de eso y la historia clínica y el contacto, es muy fácil hacer el diagnóstico, porque es muy difícil confundir esto con la enfermedad. Claro, eso deja secuelas exactamente iguales, deja cicatrices, pues no tan severas como la viruela humana, que mató tanta gente, pero sí queda la cicatriz como la que tenemos los que tuvimos la fortuna, entre comillas, de recibir la vacuna de viruela a finales de los años 70. Listo, doctor. Bueno, en realidad no hay como más preguntas en la caja de acá del webinar como tal. Hay me hicieron algunas preguntas por otros medios, como por ejemplo el papel o lo que se está cuestionando actualmente frente al modo de transmisión de la viruela. Sí, sí es de lo que se tiene evidencia es que la transmisión es principalmente por gotas y contacto, pero se propone una posible transmisión por aerosoles y por lo tanto algunas de las recomendaciones, especialmente para el personal de salud que se ve expuesto a atender estos pacientes, es que se use respiradores N95 como parte de la prevención. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, eso es cierto, de ahí que se haya establecido, bueno, si se han establecido varias formas de contacto, entre otras cosas, obviamente el contacto cercano. Esto no se transmite por el aire, aunque hay alguna discusión de fomites, pero no es una enfermedad que se transmita como la influenza, por ejemplo. Es totalmente distinta. La mayor causa es el contacto persona a persona prolongado. Prolongado. Por eso se dice que no es una enfermedad de transmisión sexual. Pero dentro de la actividad sexual hay un contacto de piel a piel prolongado, que es el momento en que se produce el contagio, más no a través del acto sexual propiamente dicho. Esa es la situación actual. Entonces están los fomites. La otra cosa que también es vector de contagio es el contacto con ropa del paciente que tenga forma activa de la enfermedad, es decir, las vesículas o las costras son contagiosas. La costra es contagiosa en la viruela y en la viruela del simio también, a diferencia de la costra de la varicela, que ya no es contagiosa. En la viruela son contagiosas hasta que no caen todas las costras, eh, siguen siendo contagiosas. Hablando de varicela, doctora, hay un poquito de pánico porque la varicela es una enfermedad que es muy frecuente en nuestra población infantil y de hecho muchos padres, que quizás pueden haber padres o madres cuidadores viendo este webinar en este momento, además pues de pediatras y médicos generales, etcétera, ¿cuáles serían esas características como para diferenciar entre varicela y viruela, como recordar un poco la semiología en cuanto a las lesiones o en cuanto al cuadro clínico que nos permita diferenciar entre estas dos entidades? Bueno, la varicela, primero que todo, es producida por un herpesvirus, ¿no es cierto? Varicela zoster. Es un herpesvirus muy contagioso, muy contagiosa, especialmente cuando está la vesícula. Es cuando la vesícula es intensamente contagiosa, pero también a través de fomites. Yo recuerdo muy bien, ahora como los viejitos estamos de moda en la política y en la medicina, estamos de moda. Yo recuerdo que cuando había un caso de varicela en la familia, todos los primos iban a ver si se contagiaban rápidamente y salían del problema. La gente piensa que la varicela es una enfermedad benigna, pues no es tan benigna. Acuérdese de la varicela hemorrágica, de los peligros de la varicela del recién nacido, hemorrágica. Hay formas muy severas de la varicela, pero en general es una enfermedad benigna de la infancia. Es benigna de la infancia. Ahora, empieza lo mismo con unos prodromos. El periodo de incubación de la varicela es un poquito más, de la varicela, es un poquito más largo, puede ser 10, 12, 14, hasta 15 días, y empieza igual,
con una rasquilla sin que se vea nada y empiezan a aparecer las vesículas. La varicela, la varicela tiene una distribución centrípeta, empieza en el tronco y va a las extremidades y a la cara. La del simio empieza en la cara y en las manos y en los pies y se va yéndose al final, de manera que es una diferencia entre las dos enfermedades. Eh, Ustedes conocen la evolución de la varicela, la pápula, la vesícula, cuando se infecta, pues aparece pústula. Las lesiones se encuentran en diferentes grados de evolución, no como la viruela, que siempre es el mismo tipo de evolución. En la varicela aparecen varias pápulas, vesículas, pústulas, etcétera, en diferentes partes del cuerpo. Creo que son la mucosa oral, creo que esas son las principales diferencias o características de la viruela y de la varicela. Yo creo que sí, que quedó muy claro al respecto, porque incluso hace poco tuvimos un caso aquí en la ciudad de Medellín con sospecha de viruela de una niña que venía de otro país, de Europa, de Bélgica, pero esta niña tenía lesiones en diferentes estadios, sí tenía algunas adenopatías, pero también tenía como contacto con otros niños con virus respiratorios. En realidad eran pruriginosas, no tenía esquema de vacunación para varicela. Al final pues se descartó el caso, se hizo todo el protocolo, pero se descartó y hace parte como del entrenamiento que debemos tener para poder identificar bien estas enfermedades. Aquí hay otras preguntas. Abigail López pregunta si en los casos reportados hay niños en los que hay reportados hasta el momento. Sí, claro, sí, hay niños, claro, hay niños, pero fíjate que hay niños, pero no tengo mucha claridad de la magnitud de la infección en niños, puesto que esa infección es, es básicamente los grupos de edad es en menores de 40 años con un promedio de edad de 30, o sea que se presenta es en ese grupo de edad fundamentalmente, pero debe haber casos de niños sin. En relación a la varicela, perdóname, en relación a la viruela del tibio, y tú lo dijiste, es muy importante las adenopatías, muy importante las adenopatías que no se ven en otro tipo de enfermedades, sobre todo axilares, inguinales y cervicales. Es importante eso como un signo importante de la viruela símica. Okay. Daniela Costa pregunta, gracias por la invitación. ¿Debemos hablar de pandemia por estar en más de 30 países? No cumple los requisitos para declaración de pandemia. Acuérdate que para declarar las 6 fases de pandemia, que empiezan con la aparición de un virus animal y la transmisión de ese virus en animales, que esta es la fase 1 de la pandemia. Estoy hablando de las recomendaciones de la OMS en definición de pandemia. Entonces, el primero es una enfermedad, un virus que se transmite entre animales. La segunda fase es la transmisión de animales al hombre, que se demuestre la transmisión del animal al hombre. La siguiente fase es la transmisión de humano a humano, pero para decir que de humano a humano, pero para decir que tiene que ser constante y fácil. Es una transmisión sencilla, ya es una fase más, cuando hay transmisión sostenida y de humano a humano con facilidad, ya estamos en la cuarta fase de pandemia y de ahí sigue hasta que. La otra cosa es que comprometa más de 3 o 4, más de 5 regiones de la OMS, que se haya definido la existencia en 5 regiones de la OMS. Si miramos eso, esta pandemia del mico tiene la región del África de la OMS, tiene la región europea de la OMS, tiene la europea y en América, tiene Norteamérica y Sudamérica. O sea que no conozco casos descritos en la China o en Japón, no sé, no tengo información sobre eso, pero por lo menos tiene 3 regiones de la OMS. Pero esto no es para que haya llene requisitos para decir que es pandemia. No puede ser, no puede ser pandemia, no va a ser pandemia. Y por ¿Cuál es el último, próximo? ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la viruela símica? Es la última pregunta que nos hace. No, yo creo que eso ya lo mencioné. Complicaciones puede ser las infecciones secundarias,
de las lesiones, estreptococo, el grupo A o estafilococo, que pueden infectar las lesiones y complicarlas desde ese punto de vista, que creo que serían las complicaciones infecciosas más frecuentes. Sí, básicamente esas son las complicaciones que se describen, la sobreinfección bacteriana, algunos casos de encefalitis, pero son en realidad pues muy infrecuentes, ¿no? O sea, en realidad las complicaciones de este virus específicamente son infrecuentes. Yo creo que no siendo más, doctor Gutiérrez, creo que hay mucha claridad frente al tema, gente que nos ve incluso de otros países, desde Uruguay Saludes, México, entonces creo que ha sido muy clara la charla, recordar que va a quedar grabada en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría para aquellas personas que no pudieron estar conectadas y como siempre muy felices de poder tenerlo acá con nosotros, con su experiencia, con su conocimiento y nos vemos próximamente. Pues Muchísimas Paulita, gracias. no me queda más sino darte las gracias por esa moderación tan bella y gracias a los asistentes por la invitación. Realmente es un tema muy novedoso, pero con seguridad. No va a ser pandemia, no va a ser pandemia, y con seguridad vamos a estar mirando cada vez más la infección en niños, ya hay artículos, y sobre todo el tratamiento. Eso me preocupa un poco en cuanto al manejo con estos antivirales que les describí, y básicamente, y las vacunas, que sigue siendo de uso muy restringido, pero que ha mostrado, acuérdate, esa vacuna es exactamente igual como se ponía la vacuna inicial de virus de vaccinia, cuando se inició la vacunación, la del doctor Jenner, la vacuna del doctor Jenner, que era exactamente esa, y después vino la diseminación de esa vacuna hasta llegar al continente americano por vía marítima con niños huérfanos. Les recomiendo un libro que se llama Flor de Piel, de Javier Moro. Es un libro muy lindo, donde muestra toda esa expedición de 24 niños huérfanos que trajeron la vacuna hasta el continente americano. Es un libro muy lindo. Eso. Espectacular. Muy bien, doctor. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos tenerlo en otros espacios de la sociedad colombiana que usted hace parte de esta sociedad también. Lo queremos mucho y es parte de la familia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y nos vemos en un próximo espacio. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, mi hija.